hacer favor de presentar esta charla el maestro José Alfredo Cruz Lugo. Voy a darles una pequeña semblanza curricular para que podamos ubicar a nuestro invitado el día de hoy. Él es comunicador, activista e integrante de la Red Mesoamericana de Masculinidades Indígenas, Campesinas y Rurales, así como de la Red de Recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad Edualter. Es educador popular, integrante de la Escuela Metodológica de Masculinidades Equinoccio 09 del Centro Bartolomé de las Casas en El Salvador, así como del Instituto WEM Masculinidad, Sexualidad y Pareja en Costa Rica y del Sixth Annual Summer Institute in Reproductive and Development Analytic Skills for Policy and Programs de la Universidad de Johns Hopkins. En el 2006 fue distinguido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el Premio Hermilia Galindo por la instrumentación de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Desde 1995 ha desarrollado su trabajo en instituciones como el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Género y Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la instrumentación del programa Abriendo Escuelas para la Equidad en 7 estados de la República. Es coordinador de la red Men-Engage América Latina, parte de la Alianza Global de Men-Engage, que reúne a más de 650 organizaciones no gubernamentales que trabajan involucrando hombres por la igualdad de género, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor, José Alfredo. Buenas tardes. Gracias por la invitación, por el compromiso, por la posibilidad de explorar foros y confrontarnos, cuestionarnos, interpelarnos a los masculinos en torno a si tenemos o no algún tipo de responsabilidad en la promoción de la igualdad sustantiva. Estaba yo verdaderamente maravillado en el vestíbulo viendo las 19 fotografías, entre ellas, por supuesto, rostros como el de Elvia Carrillo Puerto, que históricamente los 50 pues son ayer, acaba de pasar. Sin embargo, como lucha política y social, quiero citar un cartón de Gis que me parece que resume de manera explícita el desfase en el que estamos históricamente paradas en tanto al análisis de la categoría de género, y ahora profundizo un poquito más. Me acuerdo mucho de un cartón donde entra un compañero a anunciarle a su pareja la gran noticia. Él entra feliz por la puerta y la noticia que le anuncia es: por fin me cayó el 20, por fin me cayó el 20. Ella, un poco sorprendida, pregunta: ¿el 20 de qué? Y dice: mira, ya soy feminista. Y le anuncia su ingreso a las grandes ligas del feminismo. Y ella le interpela diciéndole: mira qué gusto, qué dicha por la noticia. El tema es que yo ya soy postfeminista. A mí me parece que en 2 viñetas se resume la lucha y la construcción histórica del análisis de los estudios de las mujeres, es decir, más o menos 3 siglos desde que las mujeres a través del feminismo empezaron a cuestionarse la forma en la que habían sido construidas. 1950, una década importantísima en la que ganan el derecho al voto, y 3 décadas de que los hombres empezamos a cuestionarnos la forma en la que habíamos sido construidos. Es decir, los estudios, las intervenciones con masculinos históricamente también acaban de pasar, han sido ayer. Y ese es el desfase histórico en el que centramos la discusión, y yo diría la imposibilidad actual de poder relacionarnos. Mi querida Marta Lamas decía hace unos meses: ¿cómo no vamos a vivir frustrados? ¿Cómo no vamos a estar frustradas si los hombres están buscando relacionarse con mujeres que ya no existen, con mujeres que ya no están?
y ellas están buscando relacionarse con hombres que todavía no nacen, que todavía no se paren. Entonces esto nos lleva a una crisis de la construcción de las identidades y de la imposibilidad de hacer pareja y de la resignificación de muchísimas figuras y de muchísimas estructuras, incluyendo por supuesto la masculinidad, la feminidad, la familia, la pareja, y que es interesantísimo que el Senado abra la puerta para esta discusión y para lanzar una serie de provocaciones. No intento, y mucho menos en un espacio tan pequeño en cuanto al tiempo, dar respuestas. Por el contrario, intentaré poner sobre la mesa una serie de interrogantes con la intención de que juntos y juntas podamos encontrar algunas pautas sobre la forma como nos hemos responsabilizado o no de promover y construir la igualdad los masculinos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un poco curioso que yo les tenga que dar la bienvenida porque yo vengo de visita también, pero bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Hace algunos años tuve la oportunidad de compartir procesos grupales con compañeros tzotziles en una región muy cercana a San Cristóbal de las Casas. Había muchas cosas que me confrontaban, otras que me maravillaban en el viaje, pero yo no puedo negar que ese viaje fue uno de aquellos que me confrontó con muchísimos paradigmas. Probablemente el primero de mis paradigmas que cayó fue cuando me di cuenta que yo había viajado con la creencia que yo iba a enseñarles algo, porque terminé aprendiendo todo. Quienes se dedican a trabajar frente a grupos, cualquiera que sea el grupo, saben que quienes hacemos esta labor siempre terminamos por llevarnos muchísimo más de lo que alcanzamos a dejar. Y yo en ese viaje aprendí muchísimas cosas. Y una de las cosas que me maravillaban era descubrir la riqueza en las lenguas originarias como el tzotzil. Porque, por ejemplo, no existía la categoría de género en el uso de la lengua. Es una maravilla, porque los vocablos suelen ser neutros. Es decir, el lastre del lenguaje que excluye es una herencia de la castellanización del lenguaje. Pero en muchas lenguas originarias los vocablos son neutros. Entonces yo no tendría que decir buenas tardes a todos y a todas, porque el mismo vocablo incluye las dos identidades. Es una maravilla. Pero algo similar pasa con el inglés. Y en todo caso no es noticia, dado que el inglés también es una lengua originaria en estricto sentido. Pero una de las cosas que nos confrontó no solamente a la hora de nombrarlo o intentar nombrarlo en tzotzil, sino a la hora de profundizar en la convivencia con los pueblos tzotziles, fue que no encontrábamos una palabra para traducir el concepto del maltrato. No existía una palabra para referirnos al maltrato, teníamos que describirla para poder exponer. Y yendo más a fondo, terminamos por preguntarle a los compañeros por qué no existía una palabra para nombrar el maltrato. Su respuesta fue muy interesante, porque ellos lo primero que nos dijeron fue: no existe una palabra para nombrar el maltrato porque no nos maltratamos. Y entonces ya, qué maravilla, claro, ¿para qué nombrar una conducta que no forma parte de la convivencia social? Eso no quería decir que no se maltrataran, por supuesto que se maltratan, pero sí quería decir que eran sociedades que procuraban conductas más basadas en la colectividad y el aprecio a la diversidad, que de alguna manera se traducía en las formas de organización social, como el tequio,
¿no? En Oaxaca es la Guelaguetza, hoy este es el mes del dar para recibir, donde la organización comunitaria y el cuidado de todos por todos es casi que una responsabilidad. Me quedó clarísimo a la hora de saludarnos, porque cuando se encontraban, yo escuchaba que se decía en el vocablo couché, couché, couché. Y entonces cuando yo escuché couché, asumí que significaba un hola, un buenos días, que era otro formalismo a la hora de encontrarse. No fue sino en la convivencia y evidentemente en la traducción cuando nos dimos cuenta que el vocablo couché era mucho más allá que un saludo, que no significaba hola, que la traducción más cercana del vocablo couché al español quería decir ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Es decir, los y las otziles al encontrarse solían preguntarse ¿y hoy cómo está tu corazón? A mí la frase me parece todo un reto, me parece toda una confrontación y las más de las veces no sabría cómo responderla. Yo nací y viví muchos años, hasta hace 2 años que me fui de esta ciudad. Y si algo había aprendido yo en la convivencia en la Ciudad de México, es la capacidad impresionante de pasar inadvertido. Pareciera que la masa termina por homologar, por mimetizar la personalidad de cada quien. Es una cosa casi que asusta, casi que espanta. Pero es impresionante cómo puedes viajar en el transporte público compartiendo cuerpo con otra persona y ni siquiera sabes cómo se llama. El nivel de proximidad física es impresionante, pero el nivel de distancia en la interacción con esa persona también es abismal. De tal suerte que si algo yo había aprendido viviendo en esta ciudad, es que si a mí me preguntaban en la mañana cómo estaba, siempre tenía que responder bien. Y yo, cada que le pregunto a la gente, buenas tardes, ¿cómo están?, siempre me responde como han respondido ustedes esta tarde. Todo el mundo siempre me dice bien. Y yo creo que es imposible que la gente siempre esté bien. Tengo un amigo que cuando le pregunto ¿cómo estás?, me contesta, ¿de veras tienes tiempo para que te platique? O me preguntas nada más para cumplir con este formalismo. Y es que además he observado que la gente contesta que está bien e inmediatamente intenta desmarcarse de la pregunta lo más rápido posible. La gente dice, bien, ¿y tú? Para que el otro, para que la otra tenga que hablar de sí. Y tú no tengas que hablar de ti mismo, tú no tengas que hablar de ti misma. Por eso, cuando los otziles se preguntan ¿y cómo está tu corazón?, me parece toda una provocación, porque yo creo que mucho más allá de que sea importante responderlo hacia afuera, es importante que por lo menos lo respondas para ti. Es decir, siendo honestos, siendo honestas, si tu corazón hablara, ¿qué cosas diría hoy de ti? Mucho más allá que bien, o mucho más allá que bien y tú. Y lo traigo a colación porque yo creo que hoy en día tenemos mucho que reconocer, agradecer y valorar de los pueblos originarios. Y a veces se nos olvida por la dinámica social en la que nos construimos. Quiero empezar este diálogo con esta reflexión e invitar, por supuesto, al auditorio a profundizar en algunas otras provocaciones. Lo primero que quiero proponer es que voy a hacer una serie de afirmaciones y te quiero pedir que únicamente te pronuncies levantando tu mano.
si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo con lo que digo. Con la intención de empezar a poner algunos temas sobre la mesa. No hay respuestas buenas y malas, y yo te voy a agradecer mucho que levantes la mano en función de lo que crees, no en función de la mayoría, porque a veces nos da por levantar la mano para complacer a los y las demás, y por lo menos ahora no es el propósito de esta aproximación didáctica. Por ejemplo, una de las primeras afirmaciones a las que nos convoca el tema me llevaría a preguntar o a afirmar si ustedes considerarían que los hombres somos violentos por naturaleza. Es decir, es un atributo con el que nacemos. Entonces te pido que si estás de acuerdo con lo que digo, levantes la mano. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Muchas gracias. Si no estás de acuerdo con lo que digo, levanta tu mano. Creo que no hubo abstenciones, vi a todo mundo levantar la mano, pero es claro que la mayoría no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hubieron dos compañeras que dijeron, efectivamente, los hombres son violentos por naturaleza, es una condición inherente biológicamente. La mayoría del auditorio dice, no es cierto lo que estás diciendo, y podríamos empezar a profundizar en los por qué. Pero quiero plantear una segunda afirmación. En esta ocasión voy a cambiar una palabra en la oración, con la intención de observar si cambiaría tu posición. Ahora diré si tú considerarías que los hombres somos agresivos por naturaleza. Ojo, porque ya no dije violentos. Dije los hombres somos agresivos por naturaleza. Si digo los hombres somos agresivos por naturaleza, ¿levantarías la mano en esta ocasión o te mantendrías igual? A ver, levante la mano, por favor, quien está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Los hombres somos agresivos por naturaleza. Nadie está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces levanten la mano si están en desacuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Se mantienen así? Todo el auditorio no está de acuerdo con lo que estoy afirmando. Dice, no importa si usted dice violento o agresivo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Estamos entendiendo que violencia y agresividad se parecen. Ah. En la lógica no se dice todos, se dice algunos. Qué interesante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ángeles. Muchísimas gracias, Ángeles, porque lo que nos planteas es bien interesante. Es un tema también de semántica, porque si yo cambio una palabrita y digo, algunos hombres son más violentos o algunos hombres son agresivos por naturaleza, probablemente cambiaría la forma en la que levantas la mano. Y si digo, los hombres y las mujeres somos agresivos por naturaleza, probablemente también cambia la manera como te pronuncias. Tiene que ver con la forma en la que estoy planteando cada afirmación. Ya. Si yo digo, debido a su instinto maternal, las mujeres son mejores cuidadoras de sus hijos e hijas, ¿qué dirías? Levanta la mano si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es que otra vez, dentro de la lógica no hay que totalizar, ser totales. No puede haber todo o ninguno, pero tiene que ser siempre algunos. Algunas mujeres pueden ser así. Es que no podemos generalizar. En lógica no se vale. Ya. La cultura va cambiando y muchos aspectos emocionales se van aprendiendo a través de la cultura y del histórico, cultural y social. Qué interesante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Elber? Jaime. Jaime, gracias, Jaime. Qué interesante. Llegó de su
Muchísimas gracias, Jaime. Depende de la edad, también es otra, depende de la edad. No podemos etiquetar. Qué interesante los elementos que están nombrando, porque entonces dices, además de que no podemos generalizar, tenemos que analizar el contexto histórico, político, social, geográfico, económico, cultural, y nos regalas otro elemento, hasta la edad, dices. La vida es un estado dinámico, dice, puede ser que en algún momento sí, pero no siempre, dependerá la etapa de esa mujer. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Edgar, por favor. Que agregaría a esa lista que estás mencionando la bioquímica biológica del individuo, que también incide en la estructura o en la manera en que se comporta en sociedad. ¡Qué maravilla! Entonces ya estamos metiendo también elementos bioquímicos que podrían incidir o determinar su conducta dentro de una sociedad. Interesantísimo. ¿Tu nombre? Por favor, Maru. Pero bueno, yo he leído un poco de antropología, no sé mucho, pero ellos en algún momento señalan que el hombre por naturaleza es violento, ¿no? Y en algún momento te decían que, bueno, ponían casos muy generales donde en una cunera ponen un juguete y están los dos bebés, ¿no? Que están gateando, entonces los dos se van sobre el juguete y si tuviesen dientes, y si tuviesen, o sea, empieza esa lucha. Entonces, algunos antropólogos señalan que el hombre, precisamente a través de esa violencia, logra dominar lo que es el entorno natural, ¿no? Y obviamente ya en sociedad podríamos encajonar lo que todos estamos hablando aquí. O sea, el hombre se empieza a etiquetar, se empieza a decir qué es bueno, qué es malo, etcétera, etcétera, a través de la propiedad privada, ¿no? Creo que de alguna manera va a determinar pues, obviamente, la sociedad. Digo, esto es lo que yo no sé si sea elevado, ¿no? Muchísimas gracias, Maru, porque nos regalas otro cristal a través del cual mirar un mismo proceso, el de la antropología. Y así pudiéramos seguir profundizando. Yo estoy maravillado con los elementos que van mencionando. Ya ni siquiera tuve que preguntar quién estaba en desacuerdo con lo que estaba yo diciendo, porque es evidente que si la frase se queda como tal, hay muchas voces que estarían en desacuerdo con lo que estoy afirmando. Y ya argumentaron algunas voces por qué estarían en desacuerdo. Voy a poner más ruido sobre la mesa, más ruido. Voy a meter más provocaciones sobre la mesa. Y en esta ocasión me atreveré a afirmar, y no es algunas veces, sino voy a ser general en la afirmación, para decir si la paz, si consideras que la paz es la ausencia de la guerra, la paz es la ausencia de la guerra. Es sencillo. La paz es la ausencia de la guerra. Solo levanta la mano si estás de acuerdo con lo que digo. Si se puede cambiar la oración, ¿cómo sería? No se puede cambiar. La oración dice, la paz es la ausencia de la guerra. ¿Sí o estás de acuerdo conmigo? Levanta tu mano. Ahorita escuchamos por qué sí. Fueron por lo menos 4 manos que dijeron, efectivamente, señor, la paz es la ausencia de la guerra. Levanta la mano si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ahora sí hubieron abstenciones, no todo el mundo levantó las manos en los 2 tiempos, pero es claro que una gran mayoría no está de acuerdo con lo que estoy afirmando. Dice, la cosa no es tan absoluta. No basta que no haya guerra para que estemos en paz, por ejemplo. Me interesaría escuchar algunas voces. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué levantaron la mano en un momento y no en otro? ¿O por qué están en desacuerdo? ¿Alguien le quiere poner voz? Bueno, metafóricamente la ausencia de la paz, y digo de la guerra, pues es la paz. Sí, donde no, es así, donde hay guerra, pues no hay paz, donde hay paz, pues no hay guerra. Entonces, metafóricamente se puede aceptar la afirmación que se acaba de decir, por eso levanté la mano. Ok. 1, 2, y di una
una tercera mano? Sí, con Edgar. 1, 2 y 3, por favor. Pues creo que tendríamos que ver qué definimos como paz y qué definimos como guerra. No necesariamente paz es que no haya guerra, porque probablemente sí, en efecto no hay guerra, pero hay ciertos actos violentos que perturban esa paz que se encuentra en cierto lugar. Entonces ya no podemos hablar de que realmente hay una paz. ¿Qué factores son los que están haciendo que no exista esa paz en cierto momento o en cierto lugar? Interesantes las dos posiciones, porque estoy escuchando aquí, si lo tomo de manera literal, como si fueran antónimos, claro que si no hay paz, entonces hay guerra, y si hay guerra, entonces no hay paz. Pareciera que de manera absoluta lo podría yo afirmar así. Y ahora escucho que dices, no necesariamente, no basta que parezca que haya paz. La paz tendría que ver con muchos otros factores, ¿no? Muchísimas gracias. Está Jaime y está Edgar esperando. Pues era en el mismo sentido, ¿no? De que México está en paz, pero relativamente tiene una guerra y una violencia estructural o sistemática que no se puede considerar paz porque hasta tiene alertas internacionales. Si hablamos de fosas clandestinas, desaparecidos, muertes violentas, robos a trailers, a los trenes, mucha criminalidad que ha aumentado, ¿no? Eso no quiere decir que sea una paz, ni que viva un estado de derecho. Creo que una criminalidad que se ha ocultado. Y eso no es paz. Qué interesante. Aunque tengamos la bandera de la paz. Muchísimas gracias, Jaime. No tenemos un conflicto armado declarado, no vivimos en un estado de guerra. Y dice, sin embargo, no vivimos necesariamente en paz. Ya, tiene que ver con otro tipo de construcción. Cerramos contigo, por favor, Edgar. En términos lingüísticos, yo lo vería como así. La paz es la ausencia de la guerra y la guerra es la ausencia de la paz. En esos términos, nada más. Si tomamos solo los elementos dichos en la oración, se parece mucho a lo que compartías al inicio. Podríamos pronunciarnos, sí, claro. Evidentemente, si no hay guerra, hay paz. Ya. Evidentemente, mi rol ha sido un poco como de abogadillo del diablo, metiendo ruido para generar un poco de recursos y empezar a escucharnos. Yo voy a tratar de hacer una aproximación conceptual desde distintas miradas a algunos de estos conceptos que se han quedado flotando aquí en el ambiente. No quiere decir que es la verdad absoluta sobre estos conceptos. Quiere decir que yo haré una aproximación a través de mi formación y de mi experiencia personal y profesional, pero que hay muchas otras miradas. De tal suerte que lo que te quiero invitar es que no creas absolutamente nada de lo que escuches aquí. Sal de aquí y pregunta, cuestiona, documéntate y construye tu propia versión sobre cada uno de estos conceptos. Me encantan los disensos. Los consensos me aburren. Son como los clubes de focas donde todos nos aplaudimos por todo. Los mejores procesos se construyen desde aquellos lugares donde podemos pensar distinto, pero además expresarlo y respetarnos. Eso termina por ser un regalo y un lujo hoy en día, porque yo cada vez miro menos posibilidades para dialogar. Se agotan las posibilidades y los canales para pensar distinto. Y yo privilegiaría la posibilidad de pensar diferente. Parecía que si yo decía violento y agresivo, eran dos conceptos que podíamos poner en la misma frase porque se parecen, pero que no necesariamente significan lo mismo. La violencia es un concepto absolutamente distinto a la agresividad. Algunas de las cosas ustedes ya las dijeron. Es decir, no solamente los hombres, también las mujeres, nacemos con una condición inherente a la humanidad que es la agresividad. Yo necesito la agresividad como una fuerza motriz para poder sobrevivir.
Si yo no fuera agresivo, no estaría aquí. Y a veces la agresividad se manifiesta hasta de manera refleja, hasta de manera instintiva. Como cuando le acercas el pecho de la madre al recién nacido, no hay un entrenamiento, hay un reflejo, hay un instinto. Sabe lo que tiene que hacer sin entrenamiento. Sabe que tiene que mamar porque si no se va a morir. Así se manifiesta la agresividad. Distintos teóricos, distintas corrientes le han llamado de distinta manera. Por ejemplo, la psicología le llamaría pulsión, ¿no? Hay una corriente que a mí me encanta que le llama la resiliencia. Me fascina. Y es que el término resiliencia se retoma de la metalurgia, que hace referencia a la capacidad que tienen los metales para que después de un impacto no se deforman, conservan sus propiedades. Si utilizamos esta metáfora en la conducta humana, encontramos cosas muy similares. Por ejemplo, situaciones que viven en riesgo, como niños y niñas en situación de calle. Uno no entiende cómo con lo que comen, con lo que no comen, con lo que consumen en sustancias, no se enferman. En cambio, si tú pasaras un día como lo pasan ellos, lo más probable es que ese día termines en el hospital. ¿Qué ha pasado con estas poblaciones en riesgo que han desarrollado un mecanismo resiliente que les permitió adaptarse a esa adversidad, a ese medio, y les permitió trascenderlo? No quiere decir que son las mejores condiciones, pero quiere decir que tenemos un poder interno que nos permite adaptarnos para trascenderlas. A veces ni siquiera lo imaginamos. Es que uno de repente se plantea, si a mí me pasara tal cosa, yo creo que no la aguantaría. Y te pasa, y la aguantas. La trasciendes, porque hay un mecanismo agresivo, resiliente, que te permite sobrevivir. Independiente al teórico en turno, a la corriente de abordaje, hoy definiremos a esta condición fuerza motriz, a esta fuerza creativa. Por ejemplo, Antonio Ramírez Hernández le dice el yo real, a esta fuerza creativa que me permite enfrentar la adversidad. Solo que esta fuerza creativa la puedo yo ocupar para construir o la puedo también ocupar para destruir. Lo más fácil siempre va a ser ocuparla para destruir. Destruir es sencillísimo. Piensa, por ejemplo, ¿cuánto se tardaron en caer las Torres Gemelas? ¿Cuánto tardaron en construir las Torres Gemelas? ¿Cuánto se tarda en caer un puente? ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un puente? Destruir siempre va a ser mucho más sencillo. Y cuando yo ocupo esta fuerza motriz para destruir, ya no es una capacidad de sobrevivencia ni resiliente. Cuando la utilizo para destruir, es una decisión. Y entonces se llama violencia. Y la violencia nada tiene que ver con la agresividad. La OMS diría que violencia es todo acto u omisión con la intención de controlar y dominar a la otra persona. Solo la definición me dice cosas bien interesantes. Me dice que soy responsable de lo que actúo. Y tú dices, a ver, yo entiendo que pudiera ser violento con lo que hago, pero ¿de qué manera puedo ser violento con lo que no hago? Y luego nos regala dos conceptos que terminan por acuñar la definición, y es el control y el dominio. Y claro, también con lo que no hago puedo ser sumamente violento si tiene la intención de controlar y de dominar. No hay violencia más lacerante, más dolorosa que vivir con alguien, dormir con alguien, desayunar, comer, cenar con alguien y no hablarle, ignorarle. Yo no necesité ni gritarle, ni pellizcarle, ni insultarle. Lo único que necesité fue ser omiso.
Y como ese acto de omisión tiene la intención de controlar y de dominar a la otra persona, es un hecho violento. No te saludé cuando llegué. Perdóname, no te saludé porque me urgía checar, solamente estaba yo ocupado en eso, no te vi. O no te saludé porque te quise invisibilizar, porque te quise ignorar. El único que realmente sabe cuál fue la intención que le llevó a actuar o a ser omiso soy yo. Por eso la violencia solo es responsabilidad de quien la genera. Y si hay alguien que puede parar la violencia, justamente es quien la ejerce. La violencia no puede ser responsabilidad de la víctima. Mira, ¿por qué no me contestas el teléfono? ¿Por qué no estás en casa cuando llego? Ya te tuve que dar una cachetada. La violencia siempre será responsabilidad de quien la ejerce. Y nuestras violencias son sumamente selectivas. Nosotros elegimos dónde y a quién violentar. Yo creo que en el 70%, probablemente más, de los casos de los hombres que ejercen violencia con los que trabajo, cada vez que les preguntamos, compañero, ¿por qué golpeaste a tu pareja? ¿Por qué fuiste violento con tu compañera? La mayoría responde que estaba muy enojado. Es decir, asocia un tercer concepto sobre la mesa, que es el del enojo. Enojo, agresividad y violencia en la misma oración. Y no tiene nada que ver. El enojo, compañero, es una emoción absolutamente natural. No hay forma de no sentirse enojado, es válido enojarse. Yo diría a veces es sano enojarse. Pero decía un maestro, enojarse con la persona adecuada, en la intensidad adecuada y en el momento adecuado, ese es el verdadero problema. Porque las más de las veces lo que hago es redimensionar el enojo. No le otorgo un lugar en el tiempo. Mi madre, por ejemplo, es una mujer que te cuenta lo que le hicieron hace 30 años y cuando te lo cuenta se vuelve a enojar. Le vuelve a doler, termina llorando. Quiere decir que no le otorgó un lugar en el tiempo, sino el enojo se redimensionó a través de los años. Otro de los grandes errores frente al enojo es cuando solemos personalizarlo. Y eso es uno de los grandes errores y más dolorosos. Porque yo necesito entender que frente al problema necesito ser duro con el conflicto, pero suave con la persona. Y a veces soy duro con la persona, personalizo el enojo, o me voy hasta el otro lugar donde lo generalizo. Ya no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y estoy enojado con todo mundo. Entonces el trabajo que hacemos con los compañeros que ejercen violencia, que deciden ejercer violencia, es llevarles a reconocer el enojo en esa dimensión, pero no por ello justificar la violencia. Y eso es todo un trabajo. Ni siquiera hay que rascarle mucho. Usted le rasca un poquito, a un hombre que ejerce violencia y lo que se encuentra detrás es un hombre que tiene mucho miedo, mucha inseguridad. Tengo tanto miedo, tanta inseguridad, que necesito que alguien me tenga miedo, que necesito reafirmarme frente a los demás, necesito que alguien que me diga si tú tienes la razón. El día que los hombres trabajamos con nuestras inseguridades y con nuestros miedos, no hay necesidad de buscar la reafirmación frente a nadie más. Entonces yo no trabajo con el síntoma, que es el ejercicio de la violencia, sino trabajamos con el origen, lo que hay detrás, con la inseguridad y con el miedo.
Y cuando un hombre logra comprender que se vale que se enoje, si puede transmitir la dimensión de su enojo a su compañera, decirle qué tan enojado está, pero no por ello le va a violentar, está del otro lado. Aprendió a contactar con el enojo y expresarlo, pero también aprendió a detener su violencia. Es un doble trabajo, porque llevamos todos estos años aprendiendo que el ejercicio de mi violencia es válido. Y que si a ti te hacen algo y no te defiendes, entonces yo te voy a dar a ti. Durante la socialización, desde pequeños aprendí que resolver los conflictos son a través del ejercicio de la violencia. Y eso, como nos decía hace rato Jaime, termina por ser una herencia y un lastre cultural. Dificilísimo de desaprender. Entonces tenemos que hacer un doble trabajo los hombres. Desaprender lo que me dijeron que significaba ser hombre y aprender nuevas formas de bien tratar a los y las demás. Y no es nada sencillo. Por eso el nivel de frustración en el que nos empezamos a relacionar. Vamos a imaginarnos, compañeros, compañeras, si le damos clic a la presentación, por favor, que la violencia es un iceberg. Un iceberg es una montaña de hielo que está suspendida en el mar. Todo de lo que hemos venido hablando hasta este momento únicamente es la puntita del iceberg. Es lo que se alcanza a mirar por encima del nivel del mar. Es muy grave. Se llama violencia directa. Es la violencia más explícita y más fácil de reconocer. Está manifiesta en los golpes, en los pellizcos, en los insultos, en las patadas. Y sin embargo, con lo grave que es, con el número de víctimas y sobrevivientes que cobra todos los días, no es el tipo de violencia que más víctimas cobra, curiosamente. Debajo del nivel del mar, le damos clic por favor, vamos a encontrar un tipo de violencia, otro clic, que se llama violencia estructural. Si la violencia directa es lo más explícito, ¿cuál es la violencia estructural? ¿Dónde la vamos a encontrar, compañeros, compañeras? ¿Escondida? ¿En dónde? En el trabajo, en las relaciones personales, en el lenguaje. La violencia estructural va a estar directamente relacionada con temas como la salud pública y la justicia social. O sea, se va a manifestar a través de las instituciones como la educación, como la salud. En temas, por ejemplo, de salud, y no puedo dejar de decirlo en este recinto, la salud de nuestro país se ha convertido en un lujo. Si usted quiere estar sano, usted tiene que invertirle. Pero en este país hay quien se muere por no poder llegar a su unidad médica rural. Y hay quien termina pariendo en el jardín, en la banqueta o en la recepción. Hace un año estuve trabajando con mujeres que estaban pagando una condena en prisión por homicidio. Y lo único que habían hecho era interrumpir un embarazo. Mujeres de San Luis Potosí. Interrumpir un embarazo no es un homicidio. Si interrumpen el embarazo dentro de las semanas correspondientes en Ciudad de México, no son encarceladas, pero lo hicieron en San Luis Potosí. En este país hay quien padece el lastre de la salud por no poder pagarla y quien padece el lastre de la educación. La Constitución dice que todos y todas tenemos derecho y acceso a la educación. Sin embargo, si usted cree que al dejar a su hijo, a su hija en la puerta de la escuela,
recibe la misma educación en esta escuela que en la de enfrente, es una buena intención. En este país recibe una buena educación quien puede pagar por una buena educación. Es más, quien puede pagar más ni siquiera se queda en el país a estudiar. La educación de calidad no es para todos y todas. Y aquí habrá que ser enfáticos. La responsabilidad de garantizar el desarrollo integral y la seguridad de todos y todas es del Estado. Y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía ahí. Solo que como estas víctimas conviven en una asimetría del poder y de las relaciones en el día a día, son víctimas que casi no se ven, pero que están muriendo segundo a segundo, de manera paulatina. En este país, según Forbes, vive uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Y también vive el hombre que no tiene nada. La asimetría que hay entre el más poderoso y entre el que no tiene nada es impresionante. Si bien, como lo decían hace rato, habrá que hacer un análisis con los lentes del género, también habrá que aprender a mirar otras variables, como la etnia, la edad, como decías, el grupo social, el color, la identidad, porque no es el mismo el señor que despacha en uno de los edificios de aquí de Reforma que el señor que me está entregando el papel para secarme las manos en el baño del Sanborns. El goce y la construcción de los privilegios también tienen que tener una dimensión multifactorial. Aprender a mirar desde todos estos enfoques la construcción de nuestra identidad. Pero curiosamente, la violencia estructural no es la que más víctimas va a cobrar. ¿En dónde se sostiene la base de la montaña? Le damos clic. Es un tipo de violencia que se llama violencia cultural de género. Violencia cultural de género. ¿Qué es lo que nos ha convocado aquí? La violencia cultural de género es la que está presente en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras ideas, acerca de lo que suponemos que significa ser un hombre y ser una mujer en nuestra cultura. Oye, José Alfredo, pero eso no es ningún problema, porque si son pensamientos, si son ideas, se quedan a nivel cognitivo. Lo peligroso es que casi todos los pensamientos se traducen en conductas. Y una conducta repetida y validada por una masa se convierte en una fuerza de relación. Por eso se vuelve tan importante identificar dónde quiero incidir. Porque si yo logro modificar un pensamiento, una creencia en un niño, en una niña, en la base de la montaña hoy, yo no voy a tener que trabajar mañana con hombres generadores de la violencia y mujeres víctimas y sobrevivientes de la misma. Habré modificado la pirámide desde el origen y eso se vuelve fundamental. Con la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mandata que se tiene que hacer trabajo reeducativo con los hombres. Nada más que no dice quién lo tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y entonces cada quien lo está haciendo como entiende, como puede, en cada uno de los estados. Pero nos podríamos echar una discusión de cuáles podrían ser, esta es una, las mejores estrategias para implementar modelos reeducativos en la construcción de la identidad masculina. Levantó la mano, compañera. Porque creo que cuando nos piden definir lo que es un hombre y una mujer, usualmente las personas se van a factores físicos o biológicos. Sin embargo, hay un trasfondo mucho más grande de lo que es un hombre y una mujer, y es algo que como sociedad
sociedad no hemos logrado conceptualizar realmente que hay características propias de un hombre y de una mujer, pero que no nada más se reducen a lo físico. Qué interesante, porque desde hace rato que estábamos lanzando provocaciones, lo empezaron a decir. Dice, a ver, espérame, no es tan absoluto, no son todos y todas, metámosle otros valores al análisis que estás proponiendo, miremos el contexto. Claro, desde ahí es importantísimo lo que estás mencionando. Por ejemplo, cuando yo digo, debido a su instinto maternal, las mujeres son mejores cuidadoras de sus hijos e hijas, lo primero que tendría yo que cuestionar es, a ver, Alfredo, ¿no será que con solo decirlo estás reafirmando un estereotipo social? Atribuyéndole el cuidado a una de las identidades, pero desmarcando del cuidado a otra. Porque yo sospecho que la mayoría de las veces le echamos la culpa a la biología de las diferencias que realmente hacemos extensivas en la base de la montaña, en la construcción social. Y entonces ahí es en donde nos hemos hecho pedazos. ¿Quería decir algo, compañera? Al mismo respecto, ha habido varias confusiones, por ejemplo, hasta en el registro civil, si en un formato cualquiera nos preguntan sexo, nada más existen dos, ¿no? Mujer o hombre, con las características biológicas. Esta es una teoría de Robert Stoller, ya tiene muchísimos años, y lo que estamos estudiando, lo que nos preocupa por lo que hace la violencia, es precisamente el género. El género es lo femenino, es lo masculino, las características que se le atribuyen a cada sexo, por cómo se nació, ¿no? Y cómo la cultura lo ha interpretado, el deber ser de mujer, el deber ser de hombre, y entonces eso es a lo que nos referimos con roles y estereotipos. Pero no era en ese sentido mi participación. Y bueno, eso se perpetúa si en el mismo formato, en el trabajo, en donde sea, nos preguntan género, eso sí es como por qué me lo preguntan, en fin, o solamente que sean fines estadísticos para política pública. Yo creo que va a llegar un día, un feliz momento, que en la humanidad no nos va a interesar el sexo de las personas, ¿no? Pero mientras subsisten estos roles y estereotipos y hay violencia con base a ellos, pues claro que nos interesa lo femenino y lo masculino, lo que es el género más que nada. Pero respecto a esto de la violencia cultural de género, que me parece muy interesante en su exposición, solamente quería, pues no sé, como modo de sugerencia, si se puede completar, a mí me encantaría. La violencia cultural de género, más que tipo, a mí me parece una modalidad. Una modalidad es dónde se origina, quién la comete, ¿no? Más o menos. Y los tipos, que son esos pensamientos, lo que usted nos estaba compartiendo, son los daños que van increciendo, físico, primero psicoemocional, físico, sexual, contra los derechos reproductivos, feminicida, bueno, pasando por la económica, la patrimonial. Todo eso sucede en la cultura y donde preponderantemente las mujeres son las más afectadas. En ese caso, para mí sería una modalidad, no un tipo. Nada más era el comentario. ¿Cuál es su nombre? Angie Villa. Muchísimas gracias, Angie. Estoy totalmente de acuerdo, claro, vayamos diferenciando. Hay cosas que no están sujetas a discusión. Si estamos hablando de sexo, es hombre y mujer, y eso es biología, me queda clarísimo. Y es más, ahí podríamos discutirle, porque además es una concepción binaria de la construcción del sexo. Teorías más actuales dirían, hay más de 150 estados intersexuales. Y no basta con nacer hombre y mujer, sino además hay 150 posibilidades en medio. Todavía podríamos meternos al tejido más fino. Pero si hablamos acerca de cómo interpretamos esta percepción y educamos en función de haber nacido con un pene o con una vulva, entonces eso es una construcción cultural y eso se llama género. Y es importante empezarlo a diferenciar porque esa es la gran apuesta en la plataforma cultural. Modificar la base de la estructura.
Y ahí se vuelve interesantísimo el planteamiento y me da mucho gusto lo que este grupo expresó desde el inicio, porque frente a la afirmación, si la paz era la ausencia de la guerra, escuché argumentaciones muy críticas al respecto. Mahatma Gandhi, el máster en la materia, diría, igual que ustedes, no señor, dice, la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es la búsqueda permanente de la justicia. Y me queda claro. Y ustedes lo dijeron. En este país no tenemos una guerra, un conflicto armado declarado. Y sin embargo, no vivimos en paz. Porque no podemos garantizar la seguridad y el desarrollo integral de todos y todas. Y en ese sentido, lo que menciona Angie me parece importantísimo. Porque las estadísticas sí tienen rostro, sí tienen nombre. Las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencias estamos cometiendo hacia nosotros mismos, hacia otros hombres, y las tasas de feminicidio nos dejan claro, hacia las mujeres, somos los hombres. Con tal suerte que si los hombres somos parte del problema de esta emergencia nacional, también podemos ser parte de la solución. Solo si nos responsabilizamos de nuestro proceso. Pero lo que yo miro ahora es una división que nos lleva primero a cuestionar, sí, pero no todos los hombres. Oye, ¿a poco no hay mujeres violentas? Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Sin embargo, esa será una conclusión que harán las mujeres en sus espacios de reflexión. Si ellas llegan a ese planteamiento y a esa resignificación, qué interesante. Pero a mí como masculino me toca hacerme cargo de mi proceso. Yo no voy a ser el guapo que le va a decir a las compañeras, oiga, revísense. A los hombres nos toca revisarnos la manera como nos hemos construido, responsabilizarnos y resignificar a partir de ahí la estructura social. Y eso es un verdadero reto, porque no basta con las intenciones, sino habrá que traducirlo en acciones. Dificilísimo, porque yo tengo la impresión que con toda esta reflexión de género ya hemos aprendido a decir lo políticamente correcto. Es muy difícil que un servidor público, servidora, haga una declaración desafortunada, aunque las hay. Porque ya sabe que por lo menos se enfrenta a una denuncia en CONAPRED. Entonces hemos aprendido a pronunciarlo. Otra vez un señor decía, claro, Alfredo, es importantísimo que los niños, ahora que están de vacaciones, se corresponsabilicen de las labores domésticas en casa. ¡Qué frase tan bonita! ¡Qué frase tan construida! Hemos aprendido a incorporar el discurso, pero esos niños no miran a sus papás lavar los trastes en casa. Papá puede no decirlo, pero si lo hace, construye los caminos hacia la igualdad, lo modela. No es que vayamos a tener la hora de la igualdad, la reflexión sobre la igualdad todos los días en casa o en la escuela. No es una materia. Es que la igualdad se modela y se construye todos los días, a partir de lo que actúo, a partir de lo que hago. Y eso es impresionante. Hay varias manos esperándome. Está Edgar, luego está Angie y luego Maru, Berta y continúo para cerrar. Ok, vamos a escuchar 3 voces y nos vamos perfilando 20 minutitos hacia el final, si están de acuerdo. Por favor, Edgar. Iniciaste la conferencia hablando sobre tu experiencia en comunidades indígenas y de cómo rompiste o se rompieron paradigmas. Pero frente a lo que estás revisando, estoy seguro que hay violencia directa, violencia estructural, eso es clarísimo, ¿no? Pero violencia cultural de género también.
O sea, es decir, si en términos lingüísticos un saludo puede significar preguntarte cómo se siente tu corazón o cómo está tu corazón, en términos lingüísticos o en términos de cómo la concepción que tienen del género, si no es quizá hasta más radical que nosotros, pues, ¿no? En el sentido de energía femenina, energía masculina, usos y costumbres, mucho más violencia, ¿no? No lo sé, pregunto. Sí, muchas gracias por poner esto en la mesa. Yo entiendo perfectamente que hay vivencias que en nuestro cuerpo de masculino desconocemos, con las que ni siquiera podemos empatizar. Y voy a tratar de ejemplificarlo, porque a veces parece una exageración. Por ejemplo, hablar de todos y todas, ¿no? Ya vas a empezar, ¿no? Como si fuera esto un desgaste. Porque históricamente no hemos sido invisibilizados. Es decir, la historia hace referencia a la historia del hombre. Y entonces uno dice, ay, sí, pero se entiende que habla también de la mujer. Yo digo, pues que no se entienda, que quede clarito. Porque si no, aquello que no se nombra, uno corre el riesgo de asumir que no existe. Y cuando yo me encuentro a las instituciones nombrar como Jardín de Niños, Día del Niño, ¿no? Una vez mi sobrina me dijo, oye tío, ¿verdad que el 30 de abril también se celebra la niña? Entendí la repercusión de lo que estábamos proponiendo y me asusté. Claro, porque en su concepción, si había un día del papá y un día de la mamá y escucha que hay un día del niño, dice, ¿y cuándo va a ser el de la niña? ¿Cuándo me van a nombrar a mí? Me van a involucrar a mí también. Entiendo que puede ser molesto, incluso gramaticalmente, pero también sé que nuestra posición es incomodar, que nuestra posición y el reto verdadero será desafiar esa estructura. Incluso gramaticalmente es una invitación a ser creativos, porque lejos de decir los y las quiero mucho, podría decir les quiero mucho. Y empiezo a buscar vocablos que sean neutros y que incluyan también las dos identidades. Me quedó clarísimo por lo menos en 2 ocasiones. El desconocimiento de lo que vive la otra me fue explícito, lamentablemente, en un asalto del que fuimos sujetos en un traslado que hacíamos de Nochistlán a Tlaxiaco. Iba yo con Mariola, mi compañera en ese entonces, de trabajo y también afectiva, y unos tipos que se subieron al frente y otros atrás, a la mitad del camino empezaron a hacer una suerte de embudo e iniciaron un asalto. Cuando me di cuenta de que esto estaba pasando, mi reacción casi que instintiva fue aventar la cartera debajo del asiento para que no se lo llevaran. Ella traía más dinero que yo. Llevábamos dinero para pagarle a los promotores, llevábamos viáticos, en fin. En el acelere de las cosas, se bajaron y no se llevaron ni mi dinero ni el de ella. Y a mí se me ocurrió cuestionarle, oye, si tú traías más dinero que yo, ¿por qué no intentaste esconder tu cartera? Y me impresionó lo que me contestó. Ella me dijo, ¿sabes qué, Alfredo? A mí no me importaba que se llevaran todo. A mí lo que me preocupaba es que estos tipos se aceleraran y empezaran a meterle mano a las chavas. Eso sí me preocupaba. En ese momento me di cuenta que habíamos estado en el mismo lugar, a la misma hora, habíamos vivido el mismo suceso y lo habíamos experimentado desde lugares completamente distintos. Yo, frente al suceso, vi amenazados mis bienes materiales. Ella vio amenazado su cuerpo. Es una vivencia que como hombre, con cuerpo de hombre, yo no conozco. En mis talleres, cuando yo pregunto, compañera, ¿qué hace usted todos los días para no ser sujeta de un ataque por abuso sexual?
como si ella fuera la responsable. No importa que no sea la responsable, siempre me contestan. Me dicen, mira, depende de dónde voy a ir, elijo qué me voy a poner. Si voy en el transporte público, miro dónde me recargo, dónde están las manos del de al lado. Cuando me dirijo con ellos, estoy muy pendiente de cómo hablo, no me vayan a malinterpretar, no crean que me lo quiero ligar. Cuando yo le pregunto a ellos, ¿y usted qué hace todos los días para no ser sujeto de un ataque por abuso sexual? Se ríen. Y si yo no estoy pendiente de dónde tengo el botón, no me vayan a malinterpretar, que no me vaya a quedar muy apretadito el pantalón. No conozco el miedo de salir a la calle con mi cuerpo de hombre. Ellas viven la vida completamente distinta. Cuando yo me compré mi primera computadora, me acuerdo que traía la laptop en la mochila y andaba yo aquí en el metro con un miedo impresionante, que me fueran a abrir la mochila y se fueran a llevar la computadora. Llegué a casa y se lo platiqué a mi compañera y me dijo, ¿sabes qué, Alfredo? Yo vivo todos los días lo mismo. Dice, nomás que yo no traigo la computadora en la mochila. Yo vivo ese miedo todo el tiempo, pero en el cuerpo. Entonces, claro, cuando yo miro los planteamientos del género y las reacciones, a veces lo hacemos sin la conciencia que tiene que el cuerpo es un factor en la forma de socialización. Hay miedos que desconozco, hay construcciones que desconozco. Por eso mi sobrina me decía, tío, también nos van a celebrar a nosotras. No se escuchaba nombrada. Yo he hecho el experimento de entrar a un salón y hablar en femenino. Buenas tardes, ¿cómo están todas? Bienvenidas. Aunque haya un hombre en el salón, uno solo, ese me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estoy yo. Defiende su derecho a ser nombrado. En cambio, si yo entro a un salón y hablo en masculino, las señoras se acomodan, no protestan, han aprendido a masculinizar su rol, no defienden su derecho a ser nombradas. Es bien interesante la importancia de reconocernos en la forma como somos nombrados, nombradas en la socialización. Me está esperando Angie, me está esperando Berta y voy a cerrar con Elsa. Gracias, Alfredo. Pues son ejemplos que damos muchas veces en los talleres, también nos toca hacer lo mismo, porque esta es perspectiva de género, obviamente explicado desde la parte de masculinidades, es diferente, nosotras también lo vivimos diferente. Y me parece ese ejemplo de la violencia sexual, nosotras lo vivimos en todos los momentos, o sea, también en el transporte público, viajando a deshoras, por ejemplo, aunque no esté inminente un asalto, ¿no? Etcétera. Entonces es bueno nombrarlo, visibilizarlo, me parece muy, muy bueno. Ya entendí, yo iba a participar antes de esta apreciación que hiciste sobre la violencia de las mujeres que decías. Pero me parece muy puntual, ya ahora sí que ya lo compusiste con este otro ejemplo, porque la violencia de las mujeres a veces es, ¿cómo te diré? Como no hay un respaldo estructural, hay un respaldo cultural, o un respaldo patriarcal, porque la violencia en que vivimos pues es patriarcal, las instituciones así lo son. Nosotras no somos tan temerarias por educación, por culturalización, para andarnos siendo violentas, porque al final de la cadenita alimenticia pues la vamos a llevar perdiendo. No es que nosotras no aprendimos a hacer esa violencia, tampoco es natural, es como más o menos aprendida, porque se le ha querido poner que si son los estrógenos, que si es la testosterona, no. En esta estructura a nosotras se nos enseñó a ser así. Tampoco es que no hablemos del derecho a ser nombradas, es que nos impusieron ese rol, ¿no? Hay feministas más radicales que dicen que nos adiestraron a sentirnos incluidas, cuando en realidad, si no somos nombradas en las políticas públicas, vuelvo al mismo ejemplo, pues nadie va a defender nuestros derechos ni se van a visibilizar. No es lo mismo vivir en el mundo, de ninguna manera, ni en la ciudad,
siendo mujer que siendo hombre, porque para ser mujer ahora está de super moda que haya cambiadores de pañales, ¿no? En los restaurantes, pero el rol se nos asignó, traes a la niña, traes a Bobby, el perico, la bolsa y todo, y así tienes que vivir el mundo que fue diseñado para y por hombres, porque es su mundo, ¿no? Es lo exterior. A nosotras se nos educó desde la socialización patriarcal con juguetes, a que tu mundo es adentro, con muñequitas, con tacitas, con servir al otro. Entonces, esa es la única cuestión que yo haría. Está padrísimo en la práctica, me gustaría que pueda haber en otros momentos, porque pienso que es un desperdicio a veces, no sé si es la palabra correcta, hablar de la violencia, de las mujeres violentas. De verdad no se va a acabar el mundo, las estadísticas son así, contra así, y lo que hay que trabajar mucho es esto, ¿no? Y que podamos tener igualdad de derechos y oportunidades, hablando del voto, porque este es un momento histórico que nosotras alcanzamos o se nos reconoció mucho después. Es un voto de muestra que puede servir para todos nuestros compañeros que se den cuenta el atraso, la brecha de desigualdad que existe entre mujeres y hombres, que por esa situación que tú la explicas muy bien, de nacer con una vulva o con un pene, se nos concede mínimos derechos, y lo que queremos en el título, que está muy sugestivo, muy bonito, es esa igualdad sustantiva. ¿Qué significa eso? Igualdad de derechos, de oportunidades, de trato. Que la igualdad sexual nunca la vamos a tener. La de roles y estereotipos, quién sabe, pero de tratos, de derechos y oportunidades sí se antoja más posible, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está Berta, está Elsa, y voy a cerrar con Oscar, por favor. Increíblemente en la mañana me reuní con un grupo de ex compañeros y también cuestionábamos esta parte precisamente, ¿no? Y una de ellas, que es una mujer de familia alemana, decía: la cuestión es de que las mujeres estamos muy enojadas porque casi en un 70% de las mujeres han sido violadas por el padre, por el hermano, por el tío, y ahora es su manera de expresar. Porque se decía, bueno, ¿por qué ahora las mujeres parece que el hombre es su peor enemigo? No, no es que sea su peor enemigo, es que ya las mujeres pueden manifestar esa inconformidad que durante décadas se acabó. No lo podemos decir, no. Por un lado. Y por otro lado, llegamos a la conclusión de que todo está en la base de la educación. Si la educación no prepara desde los más pequeñitos a los niños, a las mujeres, en esta igualdad sustantiva, no vamos a tener nuevas generaciones con esa mentalidad. Entonces yo creo que es aquí el factor más importante: educación. Las currículas se tienen que modificar, los libros de contenido de texto gratuito se tienen que modificar con estos conceptos. La paridad de género tiene que ser un concepto que el niño ya crezca con él, y la niña también. No es que exija como mujer, es que tú tienes derecho, yo tengo derecho, todos somos seres humanos. Gracias, Berta. Elsa, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo o de qué forma algunos hombres se han involucrado en la construcción de la igualdad sustantiva? Aparte, ¿qué es igualdad sustantiva? Yo me quiero referir al título de qué forma algunos hombres se han involucrado en la construcción de la igualdad sustantiva. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? Gracias, Ángeles. Voy a tratar de responder hacia el cierre para escuchar Gracias. a Oscar, por favor. Hola, buenas tardes. A mí, antes que nada, es de celebrar que se haga esto y sobre todo que resuene, ¿no? en quienes trabajamos aquí en Senado de la República. Estaba contando y son 8 mujeres y somos 16 hombres. O sea, si hay un involucramiento o un interés, o tal vez, no sé si los obligaron y les dijeron, oigan, hay que ir a la conferencia, siéntense ahí. Pero el resultado final es que somos 16 hombres y son 8 mujeres. Entonces creo que esta revolución que se ha estado dando y que es una transformación cultural muy compleja, creo que es de las más complejas que se han hecho junto con el movimiento
sexual, junto con el movimiento de los derechos de las mujeres, ha sido transformar la manera en que se establecen relaciones de poder y que nos hemos vinculado a las personas, y en replantear cómo nos podemos vincular y encontrar en espacios de igualdad, ¿no? En una cuestión de igualdad sustantiva, derechos, oportunidades y reconocimiento de las diferencias y la diversidad. Creo que es un tema para salvar. Otro tema que me llama es este tema de la violencia cultural, ¿no? Porque precisamente esta violencia cultural hoy vive una lucha, y esa lucha está generando resistencias. Y está generando resistencias de quien no quiere ceder privilegios. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con una estructura patriarcal que ha condicionado sistemáticamente el sistema social y que ha metido en sometimiento a los grupos que han sido vulnerados, no vulnerables, vulnerados sistemáticamente en un sistema social de control de fuerza, ¿no? de riqueza, de capitalista también, ¿no? Entonces, creo que ahí en esta revolución o en esta lucha dentro de la violencia cultural que está replanteando, que se está trabajando, va a ser mucho más complicado mientras mayor resistencia exista, pero también mientras mayor, no quiero decir agresividad o radicalización se plantea. No es tú para sentarme yo, es vamos a sentarnos los dos. ¿Y cómo hacemos que la banca esté más grande y sea más cómoda? Entonces, ¿qué tenemos que ir aportando? Y es cuando hay que cuestionar los privilegios de los hombres, sí, pero también cuestionar hasta qué punto el espacio de las mujeres va a ser equitativo y igualitario. Es un tema muy complejo y puede como dispar mucho, ¿no? Porque estamos ya hablando de ceder y acordar. Es una relación, ahora sí que es una relación de pareja. Entonces, creo que ahí esta lucha es mucho más complicada. Cuando hablamos de educación, a mí me preocupa muchísimo que hablemos de educación, que vemos en la que pasa en la primaria y en el kinder. La educación es 360 grados. La educación son los medios de comunicación. La educación es lo que hace el senador en su evento del 10 de mayo que le regala trastes a las señoras. Esa es educación también. La educación es cómo nos dirigimos en los espacios públicos hacia las otras personas. ¿No? La educación es no saber explicar solamente para qué sirven los vagones rosas del metro o del metrobús. Eso también es educar. Eso es entonces pensar que la educación es 360 y que somos individuos 360 consumiendo redes sociales. Ahorita más 360, diría 720 grados, ¿no? Entonces, eso nos ha vuelto, hay que plantear y hay que atacar todos los espacios, no solamente la escuela. Porque si vamos a la escuela, vemos estas réplicas, ¿no? o estos continuos estereotipos que se van generando, ¿no? Donde las niñas rosas, los niños azules, donde acaba de pasar en la Ciudad de México, el uniforme negro, y la revolución que se dio, y el escándalo que se armó apenas a finales de junio, principios de junio. Entonces creo que ahí hay un tema mucho más complejo de plantear qué es realmente educación y cómo tomarlo desde múltiples factores. Y por último, yo creo que esta conferencia sí da para mucho más, porque no solamente es el involucramiento, habría que agregar la palabra compromiso y la acción. Yo me puedo involucrar, decir, ay, sí, yo soy justo, soy buena onda, no tiro basura, soy consciente, sí, pero al final y al cabo mis acciones simbólicas o mis comportamientos siguen replicando actitudes machistas, ¿no? O de control o de sometimiento. Entonces, si no realmente pensamos que sí hay que involucrarnos y tomar conciencia, pero hay que comprometernos a que esta conciencia se vea una práctica y se convierta en acciones, va a seguir siendo tristemente disparos al aire. Y que al fin y al cabo los disparos al aire no nos encuentran acciones que también van a gente. Entonces, ahí habría como cuestionar muchísimo más y ver mucho más. Transformar la sociedad es un compromiso 360 de todos y de todas en nuestra diversidad y nuestras diferencias. Y no es una lucha entre A y B para ver quién se queda con el pastel más grande. Porque ahí entonces la resistencia va a permanecer. Y no vamos a parar nunca de perder. Sería todo. Muchísimas gracias. Yo agregaría las instituciones religiosas también. Uy, bueno. Ese 360, ¿no? Sí, o sea, 720, pues digo. Bueno, Sí, le sumaría. ¿sí? Terminamos con Rapidísimo. Me gustó mucho lo que dijo este chico Oscar. Yo, todo lo que dijiste de involucrarme, comprometerme, ¿qué otra cosa dijiste? Y accionar. Yo le agregaría inclusión, porque aquí, por ejemplo, nos ha tocado toda esa parte de mujeres y hombres con una discapacidad intelectual. Claro. Entonces, esa violencia que viven ellos
día a día en sus familias, es una violencia esa. O sea, no te grito, pero te ignoro, pero eso es en ese sector que es grandísimo, que es una variedad impresionante, desde el enanismo, síndrome de Down, epidemia, o sea, innumerable. Yo creo que todo eso lo que hiciste, pero aparte incluir, Totalmente. porque nosotros en este lugar estamos, o sea, si nos ponemos a ver esto, estamos violentando precisamente ese sector, porque en ningún momento se menciona. Todas estas mujeres que andan en silla de ruedas, que tú ves, ¿no? El que van, ¿no? La neta, la que va, entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que esto va para... Sí, todo un análisis. Me ha encantado la forma en cómo lo han retratado, porque claro, primero implica aprender a mirar el mundo de una manera más crítica. Y los lentes del género, compañeros, compañeras, no son para todo mundo. Los lentes del género son para quien quiera cuestionarse, porque parece que una vez que te pones los lentes del género firmas un contrato para vivir en un conflicto eterno y permanente. Ya nunca vuelves a mirar la vida igual. Vas a cuestionar todo y vas a cuestionar aquello para lo que los demás es natural, es regular, es una exageración, es normal, y eso no va a ser sencillo. Yo he visto, en relación a lo que nombras, Óscar, por lo menos 3 posiciones en mis compañeros congéneres. Aquellos que, cuestionados, interpelados frente a la problemática, terminan por resguardarse en una posición todavía más radical. Y entonces se ponen un caparazón y dicen, querían igualdad, pues ahora que carguen los garrafones, ahora que paguen la cuenta, ¿no? Me parece que es una visión muy simplista, una interpretación muy básica de las cosas. Después observo otros compañeros que incorporan un lenguaje y un discurso a favor de ellas y en contra de ellos, que es muy exitoso. En todos lados les aplauden, les va muy bien. Yo ya sé que la fórmula es hablar bien de ellas y mal de ellos y que me van a aplaudir. Sin embargo, es aquel compañero que viene de la misma construcción, del mismo medio, con el mismo cuerpo de hombre, pero ahora criticando a los demás. Me parece una posición sumamente artificial. Y una tercera posición en donde probablemente me incluyo, de hombres que sabemos que existe un mejor lugar donde vivir, donde estar, que intuimos que se puede vivir mejor, pero somos una consecuencia de este medio, de esta cultura. Y entonces nos la pasamos en procesos laberínticos, ¿no? Como dando vueltas a veces por el mismo lugar, porque esto es de ensayo y error. Y con eso trato de dar respuesta a lo que planteas, Ángeles, porque puede sonar desesperanzador lo que digo, pero no es que los hombres estemos haciendo fila para cuestionarnos. ¿De qué manera nos estamos involucrando? Nosotros hacemos una y otra vez una convocatoria para los grupos y llegan 3, 4 compañeros. Ya cuando llega un grupo de 10, tenemos un grupazo. Hoy sí tenemos un grupazo. No es que los hombres reconozcamos que necesitamos este espacio. Porque aquello que parece ser un privilegio en realidad termina por ser un lastre a largo plazo, pero no hemos aprendido a identificarlo. ¿Y qué significa la igualdad sustantiva en esos términos? Curiosamente, cuando se empezaron a incorporar los primeros modelos, se le llamó equidad. Después la trascendimos, dado que algo que es igualitario es algo idéntico, simétrico, concordante. Por ejemplo, el término concordancia se utiliza en la medicina para referirse al hecho de hacer que 2 corazones latan al mismo tiempo. Eso es dificilísimo, pero se puede hacer. Después tuvimos que reconocer que los hombres y las mujeres no somos iguales, que somos diferentes. Y sanas diferencias, qué bueno que somos tan diferentes. Pero eso no tiene por qué justificar el acceso a las mismas oportunidades
y el goce a los mismos derechos. Cuando hablamos de la igualdad sustantiva, hablamos de esta resignificación que garantice que todos y todas en cualquier latitud a lo largo y ancho de este país gocemos del mismo acceso a la misma oportunidad. Y eso es un proceso que no estamos iniciando nosotros, que lleva 3 siglos, que conocemos muchas mujeres que atrás han impulsado y algunos hombres que se han atrevido a escuchar, para incorporar esta reflexión como un estilo de vida. La maravilla de la perspectiva de género es que una vez que lo incorporas como un estilo de vida, se puede convertir en una palanca de transformación social. Y es ahí en donde vamos viendo los cambios. Son pasos. Yo me acuerdo las primeras veces, y con esto termino, que se empezó a incorporar los modelos con perspectiva de género en los programas educativos. Las reacciones fueron todas. Había quien decía, uy, sí, eso es un sueño guajiro. Eso es una utopía. Hombres y mujeres diferentes pero iguales. Ay, qué bonito. Y yo, la verdad es que yo lo sigo creyendo. Si es un sueño, si es una utopía, el sueño de la igualdad sustantiva todavía está bien lejano. Pero me encantó un manual de Amnistía Internacional que se llamaba La Zanahoria. En su primera edición, La Zanahoria, en la portada, tenía una ilustración maravillosa donde ponía a un niño montado sobre un burrito. El niño sostenía una caña de pescar y de la caña de pescar colgaba una zanahoria. La imagen por sí sola era utópica. La zanahoria representaba la utopía, dado que mientras más caminara el burro persiguiendo la zanahoria, a la par se iba a alejar. Pareciera que no la iba a alcanzar nunca. Sin embargo, algo fundamental que hacía el burro persiguiendo la zanahoria es que mientras persigue el sueño, mientras persigue la utopía, camina, da pasos. Y yo creo que a nosotros, a nosotras nos corresponde ese rol. Yo no me puedo dar el lujo de quedarme con los brazos cruzados frente a esta emergencia nacional. Necesito dar pasos, necesito perseguir la utopía y con ello iniciar una palanca de transformación social. Ese sí es un compromiso de todos y todas. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Las dos identidades positivamente, Ángeles, de no seguir perpetuando este lastre de invisibilizarles a ellas. Pero podemos seguir platicando, seguro que no es la primera vez que nos vamos a encontrar. Bueno, la verdad es que creo que es toda una provocación la plática del día de hoy. Porque iniciamos en realidad la intención de la exposición de fotografía con lo del voto de mujer, porque es una fecha importante, porque este año se celebran 64 años del primer voto de la mujer por el presidente de esta república. Ya se había hecho en algunos estados, de manera local se había hecho desde los años 20 y no les había ido nada bien, se habían hecho organizaciones femeninas desde hacía mucho tiempo y esa historia la vamos a seguir escuchando en las siguientes 2 semanas. Dentro de una semana tenemos la plática también de alguien, de una investigadora que nos va a platicar precisamente de esos primeros décadas del siglo pasado respecto a esta lucha política de las mujeres y vamos a concluir dentro de 15 días con llegar hacia los años 50 y 60. Todo ese caminar que se inicia en el siglo XX, pero que esta plática nos lleva a tiempo atrás. Y es curioso porque nos llevas hasta allá y nos regresas para decir, y todavía seguimos persiguiendo la zanahoria, ¿no? Entonces, sin embargo, ya empezamos a ver una serie de transformaciones paulatinamente con ese voto, pero con otras cosas más, con que haya personas como tú y nuestra compañera y todos los que estamos aquí al pendiente de temas como este, que nos empiezan a llevar un poco más a erradicar, si no por la igualdad completa, sí a empezar a erradicar esa violencia cultural de género que tanto ha permeado en nuestro país y que tanto, yo digo a nivel mundial, pero especialmente en el nuestro, que es lo que nos compete, a un asunto de retraso cultural muy fuerte,
cuando este país además está conformado por una pequeña parte, pero más de la mitad de mujeres, ¿no? En ese país somos más mujeres que hombres, aunque sea una chiquita diferencia, existimos un poquito más de mujeres que hombres. Entonces creo que ha sido una buena oportunidad para provocarnos la conciencia y te agradecemos mucho tu presencia, lo mismo que a ustedes, porque además los hicimos cambiar de sede y están aquí, se los agradecemos muchísimo. Y la siguiente semana me gustaría mucho desde ahorita invitarlos para que nos sigan acompañando. Originalmente estamos pensando que sea en este lugar, pero es complicada la asistencia, tengo que pasar una lista y es muy complicado realmente. Vamos a procurar llevarla a cabo allá en Jicotencat, en alguna de las salas. Les avisaría a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, a través de los teléfonos que ustedes están anotando en sus papeletas, para que estemos en contacto, en comunicación, ya sea aquí o allá, en el transcurso del viernes al lunes sabemos con claridad y les avisamos. Entonces, les agradezco profundamente y a ti especialmente por venir acá. Le decía yo hace un rato, tienes toda la noche para seguir platicando, nos queda mucho tiempo para seguir hablando del tema, pero por lo pronto damos por concluida esta sesión. Muchas gracias y buena tarde. A través del canal del Congreso les llevamos la conferencia El involucramiento de los hombres en la construcción de la igualdad sustantiva.